justamente por el tema de la historia de la música. La realidad es que creo que primero ya te digo, me va a llevar a varios programas a hablar de la historia de la música porque es muy amplio. Lo que podríamos es ver, o lo que estuve estudiando, lo que vengo estudiando un poco, los arbores del tema de los inicios de la música. Pero nos tenemos que remontar bastante atrás. ¿Y vos desde dónde arrancarías, digamos? Porque tenés que hacer como una introducción primero a la historia de la música. Claro, después vamos a ir desarrollando. Claro, porque después vamos a ir viendo a través en las civilizaciones, a través de los tiempos vamos a ir viendo cómo va evolucionando la música. Pero si tenemos que ver estrictamente los inicios. Sí, desde el inicio. Si vos tenés que explicar cómo inició la música. Primero te voy a decir algo. La ciencia, si la queremos ver como la ciencia de la música, algunos te van a decir que es una ciencia, otros te van a decir que no. Ahora, yo como músico me gusta tomarlo como que es una ciencia. Ahora, dentro de lo que es la ciencia de la música, podríamos decirlo, siempre se basa toda la ciencia en arqueología que acompaña descubrimientos relacionados a un tema determinado. Por ejemplo, en la música, lo referido a la música, como la arqueología no ha podido determinar o proveer de mucha información, es escasa, no es fácil datarla, no es fácil poner fecha, mira, tal fecha se inició la música, o cómo se inició la música. Lo que sí se ha determinado, por ejemplo, la arqueología ha encontrado determinados fragmentos de huesos horadados, es decir, con unos agujeritos, que presuponen que han sido un instrumento de viento. Tipo flauta, digamos. Tipo flauta, exactamente. Y dentro de eso también han encontrado y van presuponiendo que otra de las cosas que se fueron utilizando fueron elementos de percusión, es decir, que el resultante de golpear dos piedras entre sí, o un palo contra una piedra, o dos palitos entre sí. En fin, la cuestión es que básicamente lo que todos convergen de alguna manera es que el hombre, como en todas las otras ciencias, fue observando su entorno. Y entre el observar el entorno, por ejemplo, escuchaba, no sé, hoy un sonido que le sonaba raro, como un sonido agudo o un sonido grave. ¿Y cómo era? A través de un sonido que pasaba el viento por una caña y eso producía como un silbido, que hoy denominaríamos como un silbido. Ellos no sabían, ¿no es cierto? Pero eso lo empezó a llamar la atención un poco. Y eso también, de alguna manera, fue expresando un lenguaje. Tengamos presente que nosotros estamos hablando de un hombre primitivo. Sí, ¿no? sí, sí. Y el hombre primitivo en sí mismo no tenía el lenguaje que teníamos ni oral, ni escrito, pero sí de sonidos. Sí el de su voz, que seguramente nos vamos a hablar en algún programa, el tema del canto, ¿no? Pero básicamente empezó con lo que es con ruido, sonido de ruido. Me imagino que ahí arrancó también el ritmo, a desarrollarse. Claro, pero eso un poquito más adelante, porque por ejemplo, nosotros... Después vamos a hablar en algún programa de los elementos de la música, ritmo, melodía, armonía. Por supuesto. Por eso, nuestra idea, como hemos planteado al principio, es compartir con la gente, con los televidentes, con nuestros amigos que nos están siguiendo a través de Canal Luz, es ir viendo cómo se desarrolla la música en todos los ámbitos, en todas las civilizaciones, en todo el mundo, a través de las distintas épocas, porque va cambiando y va evolucionando. Y hay mucho material para hablar. Por eso digo, esto es lo que estamos viendo. Es una introducción a la historia de la música. Una pequeña introducción. Porque es importante, viste que a mí me gusta la historia, como te decía la otra vez. A mí me gusta mucho la historia desde el siglo XI hasta el siglo XVII, XVIII, donde es donde más se fueron produciendo los cambios, de alguna manera, en el ser humano con respecto, en este caso, a la música. Pero a mí particularmente que me gusta la historia, me ha gustado mucho desde lo que eran los templarios, después todo ese avance de alguna manera que produce el Renacimiento, bueno, el Barroco, bueno, todo ese tipo de cuestiones que te ayuden a ubicarte en tiempo y espacio de las cosas que vos querés hablar. Por ejemplo, si hoy teníamos que llevarlo a otro plano, hablaríamos de las cuestiones geopolíticas que pasan en el mundo, pero necesitas a alguien que te la explique porque vos no tenés idea de lo que está hablando. Necesitas, en cambio, o sea, la historia de la música no va
alejada de la historia universal. Exactamente. Se va junto. Es un todo. Es decir, está dentro. Claro. Forma parte de la historia universal, por así decirlo. Así que es interesante conocer la historia, de dónde viene la música, porque no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy por la música. Y nuestro ideal, bueno, el pentagrama, como nosotros vemos, las notas musicales existían desde hace 4.000 años, 5.000. No existían, eso es mucho más contemporáneo de lo que nosotros pensamos. Hubo todo un desarrollo, una evolución. Exactamente. Así como las otras cosas en el ser humano fue evolucionando, en la música también. Qué bueno. Así que... O sea que vamos a ir viendo todos los periodos. Vamos a ir viendo todos los periodos, Qué vamos bueno. a ir indagando, vamos a ir poniendo ejemplos, Bueno. vamos a ir hablando con gente relacionada al ritmo, relacionada a las cuerdas, relacionada al viento, ¿no es cierto? Los distintos tipos de sonidos que expresan los instrumentos. Buenísimo. ¿Qué te Bueno, parece? Genial, genial. Vamos a meterle con todo. Dale, vamos a meterle con todo. Vamos a ver este video cortito que habla sobre la historia de la música. Para comenzar, podríamos decir que la historia de la música comenzó hace miles de años, juntamente con el hombre primitivo. Se estima que las primeras formas de sonidos y ritmos musicales se obtenían por el choque de piedras, huesos, que se encontraban en el entorno natural del hombre. A través de la arqueología, se encontraron huesos de fémur de oso con orificios circulares que datan de hace miles de años atrás. Lo que se estima sería una especie de instrumento musical de viento. De todas formas, ante la escasez de evidencia científica, la música en ese periodo es muy difícil de estudiar. En cambio, en lo que llamaríamos las primeras civilizaciones, encontramos ya muchos elementos que nos ayudan mejor a entender la evolución de la música como tal. Por ejemplo, en la Biblia se mencionan los primeros que tocaban instrumentos, los descendientes de Tubal, quienes tocaban arpas y flautas. En la mayoría de los distintos pueblos se comenzó a desarrollar ritmos, melodías y demás, con el objetivo de exteriorizar un sentimiento interior. La música se utilizaba para muchas cosas: ir a la guerra, rituales religiosos o expresar un sentimiento. En el próximo capítulo hablaremos de la clasificación de los instrumentos musicales. No te lo pierdas, te esperamos. Martín, en la Biblia, yendo a la Biblia, ¿hace referencia en los inicios de la música? Sí, así los como vos inicios estás de la hablando de historia. los inicios de la música, lo hace incluso en los inicios de la Biblia. Ya en el Génesis, cuando vemos los hijos de Jafet, tal Tubal Caín, dice que fue el que de alguna manera los precursores de los instrumentos de viento. Y más adelante obviamente vamos a seguir viendo que se van incluso nombrando distintos instrumentos que eran utilizados en la antigüedad y que se utilizaban para varias cosas. Porque uno cuando está mirando la Biblia piensa que solamente se utilizaban para alabar a Dios, para cantarle a Dios, para expresar algo con respecto a Dios. Pero como decíamos en la parte anterior, es una cuestión también del lenguaje. Yo creo... Yo leí Sí. un ejemplo que está en Segunda de Crónicas, que habla del rey Josafat, cuando va a la batalla contra Amón y Moab, que pone a los cantantes, a los cantores, que eran los levitas. Y ¿Los levitas qué eran? Disculpame. Los levitas eran descendientes de la tribu de Leví, y ellos tenían encargado todo lo que era relacionado con el servicio del culto religioso digamos, en el santuario. Y ahí entre eso había cantadores. Entre ellos estaban los designados a la música y al canto. Bien. Entonces, que eran sacerdotes también algunos.
Entonces este rey Josafat los dispuso mientras el pueblo iba a la guerra para que con ornamentos especiales, era como para animar a la gente mientras ellos alababan a Dios y glorificaban el nombre de Dios, iban a la guerra. Era como una especie de aliento de cancha, por así decirlo, que también la música generaba este estado de ánimo, de patriotismo, de defensa del pueblo, ¿no? Qué interesante. Y cuando dice que vencen, son vencedores, Dios les da la victoria. Y cuando vuelven con instrumentos, con salterio, con arpas, con trompetas. Interesante todo, como la Biblia, cómo pone también esa función de la música acompañando a la guerra. Es decir, la música está implícita dentro de la palabra de Dios. Dentro de la Biblia, la música está. ¿Por qué? Es importante la alabanza y la adoración, ¿no es cierto? Y los instrumentos son parte y forman parte de esa alabanza a Dios. Nos ayudan, ¿no es cierto?, a alabar, a adorar a Dios. Que en definitiva, ¿qué es? Es reconocer a Dios en nuestra vida, expresándolo de distintas formas. Hay gente que lo expresa con palabras, hay gente que a esa palabra le pone un poco de música, pero la cuestión es, acá y en la Biblia, es enseñarnos que nosotros necesitamos y el hombre debe agradecerle a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace con nuestra vida, y nos dio estas cuestiones que son los instrumentos incluso. Está bueno porque inclusive dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Y quién no va a querer que Dios esté en medio? Por supuesto. Todos queremos eso. Entonces la música ayuda en ese sentido como un amigo mío dice, me gusta esa frase que la música, la alabanza, es la pista de aterrizaje para el Espíritu Santo. Bueno, qué tema interesante para seguir desarrollando, ¿eh? Muy bueno. Bueno amigos, este es el segmento de instrumentos musicales. Hoy tenemos el oboe. Qué hermoso instrumento, Martín, me encanta. A mí particularmente me encanta justamente, yo intenté ¿Intentaste tocar el oboe? ir a aprender, pero bueno, ¿Qué pasó? no pude, dijeron este muchacho no califica y no, pero bueno. hay que saber de esto, hay que estar Y calificado. para eso trajimos a una invitada que sabe. Dele. Hoy está con nosotros Juana Vives, es profesora de canto además, pero es oboísta. ¿Oboísta se dice así? Se dice así, ¿no? Oboísta. Bien, que nos va a hablar un poco sobre su experiencia con el oboe y quién te dice, tocamos algo, terminamos tocando algo. Sí, pero no lo voy. Nosotros no. ¿Qué tal, Juana? Gracias por estar con nosotros. Bueno, para mí es un placer. Bueno, para nosotros es un placer tenerte acá. Ya te conozco desde antes y sé que tocas el oboe, hemos trabajado Sí. juntos en el Coro Unido de Rosario. Así que te queríamos entrevistar y preguntar algunas cosas que nos cuentes sobre el oboe. Por ejemplo, ¿cómo surgió tu interés por este instrumento? Bueno, la historia no es muy corta, pero bueno, voy a tratar de hacerla cortita. Yo en realidad hice 2 carreras antes, fue canto y flauta traversa. ¿También tocas flauta traversa? Sí. Esas 2 carreras las hice juntas y después que terminé es como que quería, no sé, una vez se me ocurrió que quería tocar algo como tipo hobby, pero empecé a estudiar y no fue posible, con el profesor imposible, o sea, o estudiar o dedicarte a otra cosa. Claro. Así que en realidad en la facultad, en una clase, había escuchado una grabación y escuché el oboe en algún momento y me gustó, pero cuando empecé a averiguar los precios se me fueron las ganas. Claro. ¿Es un instrumento caro? Es un instrumento caro. Ahora es un poco más accesible porque hay instrumentos de estudio. En esa época, o sea, hace 15 años atrás, no había oboes de estudio. Entonces se complicaba un poco. Creo que por esa razón, aparte es un instrumento un poquito complicado. Y aparte de eso, creo que en realidad eso es la razón por la que no hay muchos oboístas. Claro, es cierto eso. Han surgido ahora, pero no... No hay tantos como, por ejemplo,
Pianista, guitarrista. Como flautista hay muchos. Es cierto. Y bueno, guitarrista para levantar una baldosa y salen tipo cucarachas. Claro. Y este instrumento es parte de los instrumentos de viento de madera dentro de la orquesta. Son de la familia de las maderas. Como O por sea, en la orquesta está la familia de las maderas que son las flautas, que aunque las vemos que son de metal, antiguamente eran de madera. En la época barroca se llamaba flauta barroco. En la época barroca eran de madera. Y el oboe es muy antiguo. O sea, hay registros de un instrumento parecido que tiene doble caña 3000 años antes de Cristo. Y después apareció de nuevo con los egipcios, bueno, en las pinturas, así aparece. Y después una época que desapareció y volvió de nuevo, pero obviamente siempre es como que va cambiando porque tiene una evolución. Y bueno, después aparece en el año 1600 y pico, en la época barroca, aparece el oboe barroco, que es con doble caña y no tiene orificios, pero no tiene llaves. O sea, se tapa con los dedos. Y después se evolucionó un poco más y en la época clásica aparece el oboe clásico, que tiene varias llaves. Y más adelante, cuando se empieza a incorporar en las orquestas grandes, que lo quieren meter en las orquestas, necesitan sonido, porque a diferencia de otros instrumentos en la orquesta, por ejemplo, en una orquesta sinfónica es 2 o 3 oboes, que generalmente, o sea, no generalmente, siempre un oboe hace su parte y es un oboe contra 30 violines. Claro. Entonces necesita sonido. Tiene un sonido potente. Sí, el que conocemos hoy. O sea, sería el oboe moderno. Fue evolucionando y bueno, como es de un oboe que no tenía llaves, que es un sonido mucho más suave, muy dulce también, pero es mucho más suave. Como evolucionó hasta el día de hoy, que es el oboe moderno, que tiene muchas llaves y se puede hacer. A ver, ¿nos mostrás cómo sería? Básicamente el mecanismo es soplar a través de una lengüeta, ¿no? Sí, esto es una caña. Una caña. Esto es las cañas también es complicado porque las cañas las tenemos que hacer. O sea, no es que vas a la casa de música y te la venden. No es ¿Quién las hace? como... No, las hacemos nosotros. Al principio, cuando yo empecé a estudiar, teníamos clases con el profe de cañas. O sea, esto se compra aparte, las cañitas, que bueno, algunas son de bambú, pero es una caña. Tienen un molde, eso sí se compra, lo podemos comprar. Esto sería, no traje para mostrar porque tenía en casa. Es una caña como una tabletita así, doblada en medio y con la forma de la caña, pero no está raspada. O sea, no está. Y se hace de manera con una cuchilla especial. Se ata a una medida específica con hilo de encerado o no. Esto se llama tudel, el tubito este. Bueno, esto en sí es caro. Si uno compra las cañas, son carísimas también. Y duran, depende del uso que uno les dé, pero puede durarte 2 meses. Claro. Y básicamente el mecanismo es soplar sobre la lengüeta y transmite la vibración. Eso es el sonido. Le llaman, por eso en una época le llamaban el pato de la orquesta. Sí. Pero los oboístas se ofenden. Yo no. No pasa nada. Esto sería las 2 cañitas. Ahora hay máquinas también para hacerlas, pero las hacemos nosotros. Yo tengo una máquina también. Lo que vibra son las 2 cañas. 2 cañas juntitas
que cuando uno sopla, igual que las cuerdas vocales, Claro. son dos. Sopla, vibra y cambia el sonido cuando lo pongo en el oboe. A ver con el oboe, puesto en el oboe, cómo suena. Probaremos si suena. Probá. Eh, O sea, sola, suena así. Tiene un sonido, Y con el oboe, un sonido dulce, es un sonido opaco, apagadito Sí, y sí. lindo, dulce, ¿no? Eso también depende de las cañas. Exacto. Depende de las cañas. A veces cuando uno empieza a estudiar es como que en la familia no te quieren mucho. Como cuando estudié el violín. Cuando estudié el violín Exacto. pasa lo mismo. Pero bueno, el violín por lo menos es más suave. Este es buchón. Suena fuerte y fiero. Bien, ahora, decinos, ¿qué es lo que más te llamó la atención de decir quiero estudiar oboe? El sonido. El sonido, el sonido. Yo en realidad cuando decidí lo que decía de que lo iba a tomar como hobby y que no pude hacerlo, en ese momento que decidí estudiar oboe fue esa la razón. No es que me encantó el oboe y me puse a estudiar oboe. No, quería estudiar otro instrumento y pensé en clarinete, pero todo el mundo me decía, clarinete hay mucho. Una vez que te fuiste metiendo en el oboe, te fue gustando. Digamos. Sí. Aparte es interesante, bueno, yo soy muy tímida y como es, y también un poco ansiosa muchas veces, y el oboe es Te ayuda. especial para como es vencer esas cosas. Qué bueno esto que estás diciendo. Sí. O sea, a Y vos te vencer la benefició el estudiar un instrumento, en este caso el oboe, Sí. a vencer una cuestión de timidez. Sí. ¿Y en qué otra cosa te benefició saber tocar instrumentos? Y bueno, en cierta manera, bueno, dentro de la iglesia, lo que más toco, en realidad lo que toco siempre es flauta y también canto. El oboe es complicado porque no es fácil por ahí. Echar una tonalidad. No, más que nada el tema de las cañas, el cambio de lugares y no hay mucho ensayo. Es como que te condiciona un poco y mucho más a mí que no me suelto así muy naturalmente. Es como que necesito prepararme para Y para poder estudiar, por lograrlo. ejemplo, te lleva muchas horas practicar. Como cualquier instrumento. Como cualquier instrumento. El oboe al principio te lleva, o sea, yo siempre recuerdo lo que me decía mi profe. El oboe lo dejas de tocar una semana y es como si fueran 3 meses. O sea, cuando lo agarrás es como que nunca tocaste el oboe. O sea, se repite ese patrón en casi todos los instrumentos, yo creo que Sí, en este un poco más. en este Se mucho nota más. Aunque parece que no, pero sí, porque el problema es que, ¿cómo es? Necesitas mucho labio para tocar y si dejas de tocar, es como dejas de hacer gimnasia, por ejemplo. Claro. Si sos maratonista y dejaste correr y después de 2 meses o 3 meses querés correr 40 cuadras, seguramente a las 10 cuadras ahí quedaste. Y con el oboe lo mismo, porque cuando querés soplar no puedes soplar. Claro. Tocas 5 minutos y te quedas sin labio. Bueno, Martín, viste que estábamos hablando de los inicios de la historia de la música. Un hombre primitivo. Justo lo que estamos necesitando si le pregunto. Que nos explique cómo inició la música, los instrumentos. ¿Vos te animás? Sí, no sé. Animate a preguntarle, a ver. Maestro, no, qué bueno. ¿Usted sabe hablar algo o no? Pero no queríamos preguntarle, disculpe que lo molestemos, pero queríamos preguntarle cómo inició el tema de la música. Ya vemos que está acá en esta caverna. Pero no entendemos qué nos está diciendo. ¿Eh? No, pero escuche, tranquilo. Queremos saber, a ver, ¿cómo fue, por ejemplo, un instrumento de viento, algo? No, pero no, tranquilo, queremos saber algo, explíquenos, a ver, muéstrenos algo con...
No, eso no. No, pero no nos puede explicar un poquito, porque no le entendemos mucho. Pero, ¿qué está diciendo usted? No lo entendemos. Seguimos en esta entrevista con Juana. Ella nos está explicando sobre el oboe, un hermoso instrumento. Y te queríamos preguntar, ¿qué tipo de música escuchás vos y que te gusta tocar a vos? Bueno, lamentablemente, en realidad a mí me gusta toda la música. O sea, me gusta la música académica, la música clásica, me gusta poco el jazz, poco digo, porque los que conocen el tema de jazz y el blues me dicen, ¿será que no sabes? Por eso no te gusta. Y quizás sea así. Es como que me aburre un poco. Pero como es, me gusta la música folclórica, bueno, todos los estilos, me gusta. No tengo un estilo específico que me llame más. Y bueno, dentro de la música cristiana lo mismo. Me gusta escuchar, pero no toda la música me gusta hacerla, por ejemplo. Y con los instrumentos que toco, bueno, con la flauta puede ser, es un poco más versátil. Este es un poco traicionero. Claro. No es muy fiel el oboe para confiar en él. Pero con la flauta me defiendo un poco más y bueno, con el canto también. Pero La bueno. próxima te traes la flauta y también va a cantar algo. No lo hice, no la traje. Nos contaste que tocas en la iglesia. Sí. ¿Cómo te acercaste a la iglesia? ¿Cómo te acercaste a Dios? ¿Cómo conociste a Dios? Contanos un poco de eso que nos interesa y yo creo que los amigos que nos van a escuchar también. Bueno, yo soy entrerriana, primero. Crecí en un pueblito muy chiquito que se llama Villa Gobernador Antelo, cerca de la ciudad de Victoria. Y en mi casa, mi mamá principalmente al principio, hace muchos años, ella estaba en una iglesia, o sea, fue un pastor que iba por el pueblo y bueno, ella empezó, la que empezó fue ella, yo era muy chiquita. Y bueno, ahí empecé un poco a escuchar la palabra del Señor y bueno, recuerdo hasta canciones de cuando era chiquita. Pero en esa época nunca tuve una experiencia personal con Dios. Hice toda la primaria, toda la secundaria en Victoria. Tuve una infancia un poco complicada, fui abusada repetidas veces siendo chiquita. Así que eso me trajo, sin saberlo, me trajo problemas de timidez, muy introvertida. Vine a Rosario cuando terminé la secundaria. Mi hermana mayor, no hacía mucho tiempo que se había casado y tenía tuvo un bebé, así que me pidió que venga a cuidar su bebé. Ella era cristiana, ella y su esposo. Así que yo empecé a ir a la iglesia de ella y me acuerdo una vez, yo ya había empezado a estudiar música, no en la facultad todavía, y trato de resumir lo más posible. Y recuerdo que yo siempre le hablaba a los compañeros, le hablaba del Señor y todo, pero yo no había tenido una experiencia así. Y pasaban una película, me acuerdo, para evangelizar. Invité a todo el mundo, no vino nadie de los que yo invité, pero fui yo. Yo unos días antes de esa película que vi, que el otro día la busqué, no me acuerdo ahora el nombre, una película... si digo el nombre me van a descubrir. ¿Cómo es? Y recuerdo que cuando yo fui a ver esa película, yo antes de eso, no me acuerdo si 10 días antes,
yo me fui a la terraza donde vivía y de noche y hablé con Dios y entregué mi vida a Él. O sea, le dije que yo quería entregar mi vida a Él, quería vivir para Él. O sea, en ese momento yo recuerdo que en ese momento yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Y en esa película fue muy extraño lo que me pasó, porque como es el pastor, Víctor Rodríguez, hizo un llamado después que terminamos de la película para todos los que querían aceptar al Señor, para hacer una oración. Entonces yo cerré los ojos como tímida, estaba sentada en el medio de una fila, cerré los ojos y le dije: Señor, yo ya lo hice, así que no voy a pasar, pero vos ya sabés, le dije. Cerré los ojos y cuando abrí los ojos estaba parada en el frente. O sea, dije, ya no me podía volver. O sea, o sea, hasta el día de hoy no sé cómo hice para pasar por delante de la gente y me fui adelante. Así que bueno, ahí en realidad fue hacerlo público, pero ya lo había hecho antes. Habías tomado la Oré decisión. con los demás, con el pastor y ahí empezó Qué bueno. mi andar con el Señor. ¿Y eso te ayudó a superar todos estos problemas que Sí. nos contaste? Y todo? Sí. O sea, que Dios sanó esas heridas que son muy difíciles realmente de superar, Sí. estas cuestiones, y Dios transformó tu vida de una manera que Sí, incluso hoy pudo pensaba, el Señor siempre nos guarda. Aunque muchas veces no nos damos cuenta y hay muchas situaciones en donde el Señor nos guarda. Nos da aliento para seguir adelante y nos abre nuevas puertas. Bien. Bueno, muy interesante, Martín. Qué linda entrevista, Juana. La verdad te agradecemos un montón que puedas estar con nosotros, contarnos tu experiencia. ¿Y qué te parece si terminamos tocando? Bueno, ¿Qué vamos a tocar? ¿Qué podemos tocar? y lo que salga. Mirá, a mí me gusta mucho en el oboe un himno que se llama Sublime Gracia. Muy conocido, también en películas, ¿no? Vamos a intentar acompañarla a ella, porque Sí, la que en sabe es realidad ella. esa canción generalmente en las películas las escuchamos cuando hay como es un muerto. Ah, no, mejor La no. llevan en el cementerio, la tocan, pero en realidad lo que dice la letra no tiene nada que ver. Bueno, que ver. tocamos. Si querés aprender a tocar, quédate en esta sección porque justamente vas a aprender a tocar. 4 acordes, 3 canciones. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, de tu mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres
Vamos con la banda. Hemos llegado al final de este programa de Modo Música. Estoy junto con Martín, con Mauricio y queremos proponerles desde aquí, desde este programa, que usted allí en su casa alabe a Dios. La Biblia nos enseña en el Salmo 150, casi en la mitad, en la parte de la mitad de la Biblia, si usted la abre, se va a encontrar con el Salmo 150 que dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Así que esa es la propuesta de este día. Que lo haga como pueda, que lo haga como le salga. Si quiere le puede poner música, lo puede hablar, lo puede expresar, así como uno puede expresar su amor. Alabemos al Señor. Alabe allí con los suyos, alabe si está solo, pero no dejen este día de alabar a Dios. Esa es la propuesta que queremos dejarle hoy. Y también lo puede hacer siguiéndonos en las redes sociales que tenemos, por ejemplo en Instagram, Modo Música. También puede seguirnos en el canal de YouTube de Canal Luz. Si no se suscribió todavía, ya mismo hay que activar la campanita y suscribirse al canal de YouTube y recibir en vivo todas las propuestas que tenemos desde Modo Música y desde toda la programación, que es súper interesante. Nosotros nos vamos a ver la semana que viene, pero antes nos queremos despedir de esta manera. Pasate a Modo Música.